Doctor, perfecto. Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Jorge? Muy Bienvenido. buenas noches, espero que ya me escuchen bien. Perfecto. Bueno, quiero, como les decía Mauricio, quiero que ustedes enciendan su cámara y se vean a la cara, ¿sí? Quiero que vean el rostro de lo que tienen y que empiecen a pensar en lo que sienten en ese momento para que, que acuerden cuando empezamos en Bogotá hace ya 3 semanas y empecemos a ver la motivación de por qué yo quería empezar a estudiar medicina veterinaria, todos los problemas que hemos tenido, todas las cosas que hemos querido aprender. ¿Sí? Y que las cosas no se nos dan y empezamos a frustrarnos y encontramos herramientas como esta que nos ayudan a dar un poco de luces, ¿sí? Pero hoy los quiero invitar a que se vean a la cara y vean un veterinario exitoso, ¿sí? Ustedes son capaces de ser exitosos. Ahorita tenemos un gran problema que hay muchos centros veterinarios grandes, vienen empresas grandísimas, vienen conglomerados a querer ocupar el espacio que nos hemos ganado por derecho. Entonces ustedes con sacar el tiempo y sacar este tipo de esfuerzo acompañado de una gran empresa, van a ser y son unos veterinarios exitosos. Se leen, están actualizados, buscan objetivos claros, tienen un excelente servicio, estiman su labor profesional, tienen una ética y asumen una responsabilidad ante los errores y los errores se corrigen es estudiando. Y una cosa que sí les quiero invitar es que compartan el éxito, siempre compartan el éxito. Es la única manera que uno tiene para poder hacer gremio y hacer más grande. Hoy quiero invitarlos a una charla que me llama muchísimo la atención, que es la terapia tópica. Sí, es de las cosas que más le preguntan a uno, ay, cada cuánto baño a mi perro? Y que por qué tanto champú, que por qué menos champú y que van con las terapias. Hoy vamos a hablar de eso. Pero cuando hablamos de terapias tópicas, no solamente hablamos de champús, jabón, sino que también hablamos de otro problema grandísimo que se nos presenta en la clínica diaria, que son los problemas de oído. ¿Vale? Que también lo tratamos de manera tópica y hay que ser muy claros con eso. En la empresa patrocinadora tenemos esas tres herramientas que son muy buenos y yo no es por nada, pero el 80% de mis tratamientos sale con una terapia tópica con estos tres champú, alguno de estos tres. No necesito más. ¿Sí? Son una muy buena empresa y tienen muy buena calidad. No me estoy inventando fórmulas elegantes, ni carísimas, ni nada. Con eso funciona muy bien. Entonces, cuando hablamos de terapias tópicas, tenemos claro que la manifestación de estas enfermedades están en la piel y casi siempre se manifiestan por disqueratosis. Cuando hablamos de disqueratosis, es una pérdida de la normalidad del recambio epidermal. Ese recambio epidermal que yo les he estado hablando todos estos días, que es de 21 días, que está influenciado por muchas cosas. Entonces vamos a pasar de una normoqueratosis a una disqueratosis y a una hiperkeratosis. ¿Para qué? Para que podamos llegar a un tratamiento y podamos volver a una normoqueratosis. Entonces, básicamente esto es lo que vemos. Listo, tenemos una piel, tenemos un tejido adiposo, tenemos un tejido subcutáneo y tenemos unos extractos de lo que vemos en la piel. Y entonces encontramos que esta piel que nosotros vemos cumple una función específica y cumple una función muy, muy importante. Hemos dedicado un montón de información a 1 milímetro de la piel, 1 milímetro, en algunos casos 2 milímetros, dependiendo de la raza. Pero todo lo que hemos hecho es para poder comprender ese milímetro. Entonces, tenemos las etapas de la maduración, que como les dije en la primera clase, cuando están cachorros, nuestros pacientes tienen una piel muy débil y esa piel empieza a transformarse y se empieza a enriquecer con fibras de colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, elastina y empiezan a tener más capas córneas hasta llegar a una maduración en pacientes de 1 año y medio, dependiendo de la raza, la edad, hasta los 7, 8 años que empieza su degeneración de
de esa condroitin sulfato, de esas fibras de colágeno, de su recambio epidermal que se vuelve más rápido, más lento, dependiendo de muchas razones. Entonces, no hay una fórmula que se pueda aplicar para todos los pacientes y no hay una sola fórmula que se pueda aplicar para todas las patologías. Entonces, tenemos que empezar a hablar de qué es lo que pasa. Dentro del estrato córneo vamos a encontrar una membrana basal, que es una membrana totipotencial. O sea, de ahí es donde pueden generarse el corneocito, el queratinocito. ¿Sí? Y de ahí también salen otro tipo de células, que es la parte más grande. De ahí empiezan a colocarse las fibras y las proteínas que van a hacer que estos queratinocitos hagan su función. De ahí se pueden pegar de manera vertical, ¿sí? Los desmosomas y empiezan a generarse queratohialina de la manera horizontal para colocar los hemidesmosomas. Desde ahí empieza el problema. Y entonces, cuando tenemos dificultades en qué pasa con la piel, siempre tenemos que pensar en nuestra membrana basal. Después viene un estrato espinoso, ya no son células como si fueran cubos, ya son más hexagonales, tienen forma más puntudas y aquí empezamos a ver como, por eso se llama estrato espinoso porque las células tienen como espinas, pero esas espinas son ligamentos que se van uniendo de célula en célula y van a empezar a hacer un anclaje mecánico proteico que le va a dar estructura y funcionalidad a la piel. Después tenemos el estrato granuloso. Como su nombre lo indica, este queratinocito empieza a perder se madura y empieza a perder unos gránulos, empieza a hacer unos gránulos. Esos gránulos se convierten en filagrina, se convierten en tricolalina, filamentos claros de queratina dentro y fuera de esta célula. Esos gránulos se convierten en gránulos laminares, que son gránulos de proteína que en general van a ser el cemento como tal. ¿Vale? Y ahí es una característica. Ese cemento tiene que ser capaz de tener una adhesión y va a nutrir los espacios intercelulares para que haga su función y hace un sellado hidrófobo, ¿vale? ¿Se acuerdan del principio que una de las funciones fundamentales de la piel es evitar que el agua salga y el agua entre? ¿Vale? Entonces, esos gránulos de laminares o laminares son los que hacen posible ese trabajo. Ahora, ese estrato va haciendo que el corneocito, que ya empezó un proceso de apoptosis, ¿sí? Va a depositarse en el exterior de las células, ¿vale? Alimentando a los corneodesmosomas y a los corneohemidesmosomas para que sean cada vez más fuertes. Es el ejemplo que yo siempre les doy, que son el cemento de los ladrillos que conforman una pared. Disculpen que estoy criando dos perritas. Eh, que van a hacer que esas proteínas, esas filagrinas se empiecen a coactar, ¿sí? Y cuando no se coactan, empezamos a tener problemas. No solamente se pierde el agua, se pierden las grasas y empezamos a tener más malos olores, caspas, y ahí es donde nosotros vamos a tomar decisiones de qué champú, cuánto champú, ¿sí? Qué principio activo usar, o no solamente champú, sino cremas y otras cosas. Después empezamos a tener un estrato lúcido. Se llama lúcido porque es una célula que ya no tiene núcleo, no tiene organelos y se convierte en una queratina muy clara, ¿sí? Que está adherida exógenamente con los gránulos, las proteínas y forma una capa lipídica y una capa hídrica para que no se pierda. ¿Listo? Por eso lo tenemos claro. Se encuentra mucho más gruesa en los lugares de la piel gruesa, como los bulbejos digitales, y más delgada, como en la zona de intertrigo, como entre los dedos, los párpados y la boca. Por eso es que encontramos que las primeras partes donde vemos este tipo de manifestaciones pruriginosas son en esas zonas.
Luego empezamos a tener un estrato córneo, que es el que nosotros vemos y el que vamos a encontrar casi siempre en una citología o cuando hacemos un raspado. Es una barrera que en teoría es muerta, en teoría. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de responder a fármacos, a medicamentos, a nutrientes, a hidratantes, emolientes, y son capaces de responder a una injuria como tal. Listo. Está conformada por corneocitos adheridos de lípidos de diferentes contexturas y dependiendo de la zona puede ser más grande o más corta. Y si dependiendo del estado de salud puede perderse más rápido, ¿sí? O humedecerse y volverse un desorden queratoseborreico diferente. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, aquí tenemos los ladrillos que se pegan con unas proteínas que son la matriz extracelular donde se encuentran aglomeraciones de agua y evita que esos fosfolípidos y estos lípidos evitan que se pierda el agua. Por eso tiene esa contextura y tiene una porción muy importante. El 95% de esta capa de piel son proteínas y grasas. Entonces, ahí es cuando el gasto cardíaco, cuando la nutrición interna y externa y el cuidado externo juegan un papel muy importante. Ahora, cuando hablamos de la queratinización y la cornificación, no es más que un proceso apoptótico, donde la célula nace, crece, madura, se hidrata, es rozagante, y a la mitad del proceso pierde sus proteínas, se coagulan y empiezan a hacer los cuerpos laminares, y esas proteínas son las que van a convertirse en la parte exterior. Pero en la parte interior se genera un esqueleto, ¿sí? Entonces, donde la queratina empieza a circular y al circular se va apretando y eso hace que la célula se aplaste y se convierta en esa queratina muerta, seca, totalmente adherida. ¿Vale? Eso no es tan sencillo, pero es la mejor manera de explicar. Entonces, nosotros tenemos que jugar entre la queratinización y la cornificación, que sabemos muy bien que si se pasa de 21 días está mal, que si se pone mucho más corta, se está mal. Entonces, vamos a empezar a ver cómo es un recambio epidermal. El recambio epidermal, lo que vamos a encontrar es que tenemos una membrana basal hidratada, con unas células vivas, estables, que con el paso del tiempo se van aplanando y los líquidos y los lípidos y las proteínas que tenían adentro van a convertirse en el estrato exterior de la piel, haciendo películas, ¿sí? Una película proteica, una película lipídica y una película hidrofóbica, ¿sí? O hídrica también, tienen agua. Por eso son tan importantes. Cuando no se nutre la piel, cuando tenemos problemas, cuando tenemos inflamación, ya sea de todo lo que hemos hablado, alergias, contaminantes, procesos nutricionales, oncogénicos, vamos a tener pérdidas en ese recambio y la membrana basal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tratar de recomponer. Entonces empieza el proceso de aceleración del recambio epidermal. ¿Y eso quién lo dirige? La membrana basal, esas células de forma de cubo que están en la parte más baja de la piel, empiezan a cambiar y se empiezan a desprender y empiezan a una mitosis mucho más rápida, que iba a ser de 21 días, ya va a ser de 15 días. Y entonces vamos a encontrar estos perritos que los bañamos y empiezan a oler a perrito sucio. ¿Vale? Los perros normalmente tienen que empezar a oler a perro sucio a los 21 días, pero cuando empezamos a tener problemas, ese recambio epidermal se recoge y empieza a ser mucho más rápido. ¿Y eso quién lo dirige? La membrana basal. ¿Quién lo dice? Nutrición, efectos inflamatorios, hormonales, medicamentosos, parásitos, ¿sí? Genéticos. Vamos a tener muchas razones por las cuales esta membrana basal va a empezar a cambiar. ¿Y qué vamos a ver?
un desorden de la disqueratosis, ¿sí? Que es la alteración en el tiempo en el recambio epidermal que está presente en la mayoría de patologías. Si ustedes ven esta imagen, se las mostré cuando hay un paciente con problemas de hongos, cuando hay un problema de ácaros, cuando hay un problema nutricional, vamos a encontrar esto. Son muchas patologías. Pero entonces, cuando tenemos solamente una disminución en el tiempo de recambio, vamos a empezar a ver costras secas, desquencamantes, algo de grasa, ¿sí? Y está clasificado en tres. Esta es la primera, una disqueratosis de tipo 1, seca o no adherente. Es cuando uno pasa la mano en el perro y ve que vuela la caspa, ¿sí? Si se acerca mucho, huele el perro a grasas, ¿sí? Pero no es tan, no hay tanto prurito, no es tan grave, ¿sí? Entonces es fácil de ajustar, apenas estamos adelantados una semana. Esta es la foto del doctor Laureano Rodríguez, que la tomó en el 2005, que me parece muy buena. Entonces vamos a encontrar esto, vamos a tener costras que van a moverse, que son diferentes a algunos ácaros, un pelo opaco, hirsuto, un pedazo de zonas alopécicas muy puntuales, y esa es una zona de disqueratosis, ¿sí? Eso es lo que está pasando. El recambio epidermal se disminuye, tiene unas características muy claras, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta lo de los tiempos, porque dependiendo de eso vamos a hacer nuestro tratamiento. Después vamos a empezar a ver un cambio mucho más rápido, ¿sí? Donde el pelo y la piel es más seria, o sea, más grasa, las escamas se pegan mucho más, no son piriformes, o sea, significa que no vuelan. Si no va caminando el perro y no encuentra las caspas por todas partes, sino están pegadas, vamos a encontrar que el rascado es más permanente y se convierte en un factor que tenemos que tratar y puede ser eh, agravante. Casi siempre se encuentra acompañado de otitis ceruminosas. ¿Se acuerdan que el oído también hace parte de la piel? Genera seborrea seca o mixta. También puede ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Cuando a uno le pasamos las manos y está pegado. Tiene un recambio epidermal de 14 a 7 días y empezamos a tener olores característicos. ¿Se acuerda que les dije? Perro sucio, perro con que huele a chitos, perro que huele a Doritos y perro que huele a Doritos extraquesos. Aquí ya empezamos a hablar de perro que huele a Doritos, ¿vale? Y encontramos estas características, unas caspas mucho más grandes, un pelo más opaco, algunas veces más serio, ¿sí? Que uno pasa y son rancios, ¿vale? Y encontramos estos, un recambio epidermal inferior de los 14 a los 7 días. ¿Vale? Y ahora vemos la clase 3, que son los que más graves son. Son recambios epidermales de 24 horas a 5 días o 7 días en una semana. Son esos perros que llegan apestando al consultorio, ¿sí? Que uno les pregunta, uy, pero ¿hace cuánto no se baña? No, doctor, se bañó ayer o antier. Créanle, es posible y es razonable que este tipo de pacientes aparezcan así. Entonces, en esta fase 3 vamos a encontrar una seborrea oleosa, casi siempre están acompañados o siempre están acompañados de otitis, una textura grasa al tacto, se rascan un montón y tienen estos sí factores complicantes, ya sean bacterias o hongos que son presentes, ¿sí? Y el olor apesta. ¿Vale? Encontramos este tipo de pacientes con otitis, estenóticas, pieles ya totalmente paquidérmicas, muy inflamadas y los pelos pegados, ahí están repegados, ¿listo? Entonces, esta es la característica de la fase 3 de la disqueratosis. ¿Cuáles son las causas primarias? Nutrición, parásitos, problemas virales, hormonales, vasculares, autoinmunes, alergias o dermatitis atópica canina. ¿Vale? ¿Con qué se puede agravar? Que esa es la otra. Una cosa es el tiempo, la causa, y otra cosa es con qué se pueden agravar. Se agravan con bacterias, con hongos o muchas veces con las dos. ¿Sí? Nosotros
casi siempre cometemos el mismo error. Tomamos una muestra o máximo dos muestras y miramos, no, esto está más que todo compartido con hongos o con bacterias. Pero si nos pusiéramos a hacer un trabajo un poco más detallado, miraríamos que hay diferentes zonas de contaminantes y entonces encontraríamos casi siempre mixtas. Por eso, un champú que tenga clorexidina al 2% con miconazol al 2% nos va a servir muchísimo, nos va a ayudar para las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar las disqueratosis? ¿Vale? No solamente mandando a bañar un perro, sino que hay que saber cuál es la causa primaria. Porque si no, la gente me llega aquí mucho al consultorio a hacer una consulta especializada. No, doctores, que los doctores anteriores lo único que hacen es mandarlo a bañar 3 veces a la semana, 2 veces a la semana y sigue igual. ¿Listo? Hay que hacer un control de los contaminantes secundarios sí está perdiendo proteínas y grasas en la caspa, yo no le doy una suplementación nutricional, tanto oral como tópica, ¿será que me queda más difícil o más fácil hacerlo? Si no lo hago, si no repongo esos factores nutricionales, me va a quedar mucho más difíciles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que controlar la disgregación de las escamas. Por eso el control del medio ambiente tiene que ser muy claro. ¿Cómo así, doctor? Sí, la cama, hay que cambiarla cada vez que lo bañamos. Hay que aspirar o barrer toda la casa para que esas escamas que queden en la casa no sean multiplicadores de procesos contaminantes. ¿Vale? Siempre hay que tratar de mantener la humedad en el manto seco y usar desengrasantes en momentos que lo necesito. Entonces, vamos a hablar de la terapia tópica. La terapia tópica es todo lo que yo pueda hacer físico, químico o biológico sobre la piel. Sí, no solamente es el champú, también estamos hablando de cremas, también estamos hablando de posbióticos, también estamos hablando de fototerapia, estamos hablando de crioterapia, ¿sí? Estamos hablando de aguas alcalinas, que ya las hay en el mercado a nivel internacional y funcionan muy bien. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Ah, no, que hay que llenar la asistencia, no se les va a olvidar. Entonces, por eso es que no es solamente mandar un champú, mandar una terapia y ser rigurosos con eso. Hay que definir qué terapia la vamos a hacer y estructurar un plan. ¿Vale? Aquí hay que hacer como estos grandes empresarios que ponernos metas claras, decir, vea, vamos a hacer esto cada tantos días con tal champú, lo vamos a desarrollar de esta manera, con agua tibia, con toalla, ¿sí? Vamos a hacer algo muy claro. Tenemos que definir si vale la pena hacerlo general o solamente focal y buscar objetivos específicos. Entonces, vamos a hablar de la farmacocinética. Entonces, recuerden que cuando hablamos de un champú o una terapia tópica, estamos hablando de un protocolo. Cuando hablamos de un baño medicado, es que estamos haciendo un protocolo de que utiliza agua, un champú y un medicamento. Entonces hay que tener en cuenta que la piel son el 40% proteínas, 20% lípidos y 40% agua. ¿Vale? Y tener en cuenta el recambio epidermal, que era lo que hemos hablado. Para eso vamos a necesitar un vehículo, no todos son iguales, ¿ves? ¿Listo? No es lo mismo usar una crema o diluido en agua, ¿sí? O usar dos champús totalmente distintos. Tiene que ser un medicamento fácil de aplicar, ¿vale? Yo no le puedo pedir, por ejemplo, a la propietaria de un Golden Retriever que tiene un hot spot que le coloque una crema, ¿vale? En todo el cuerpo porque va a ser muy difícil, listo. Tiene que ser un elemento que por sí sea no irritante o alérgico. O sea, no podemos permitir que, por ejemplo, cloro es muy bueno. Hay productos que son a base de cloro y por hipoclorito de sodio y dióxido de sodio, pero dependiendo de la concentración, si usted se le coloca la concentración directamente, pues le va a producir eh, alergia. Que sea estable en el tiempo, que no se vaya a contaminar, ¿vale?
para que no se vaya a perder su estabilidad ni perder sus cosas. Tiene que ser bacteriostático o fungicida también en el momento y que sea fácil, estético. O sea, no podemos permitir que una, un champú quede con un color rojo. Listo, vale con eso. Perdón, hay con los de la asociación. Entonces, tenemos formas farmacéuticas tópicas, ¿vale? Hay líquidos, semisólidos y sólidos. Cada uno tiene una característica especial. Entonces, los líquidos son para usar en baños, lociones, tinturas, champú y pinceladas. Como por ejemplo, pinceladas, hay medicamentos para tratar la tiña, ¿sí? O algún tipo de hongo que lo que hace es uno coger el producto, ¿sí? Y hace una pincelada sobre la zona específica y no más. Semisólidos tenemos ungüentos, pomadas, geles, pastas y cataplasmas, ¿vale? Cataplasmas y las pastas también son muy bien usadas para procesos de regeneración, entonces van a ser muy buenos en ese sentido. Listo. Entonces vamos a tener muchas herramientas y sólidas como polvos, apósitos o medicamentos transdérmicos. Cuando yo tenía esta clase, yo dije, no, pero transdérmicos, así como cuando hacíamos en Misión Imposible, que le colocaban por debajo de la piel, ¿no? Ya los tenemos. Tenemos hormonas, ya se pueden colocar eh, elementos de lenta liberación para antibióticos y antiinflamatorios que funcionan muy bien. O sea, ese es el futuro y ustedes son los que los van a poder manejar. Ahora, ¿cómo usarlos? Sí, entonces, en la parte de arriba vamos a encontrar los más secos, los más duros, que son los polvos. Entonces, ¿ustedes dónde usarían un polvo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde usarían un polvo? Está seco, en las zonas más húmedas, ¿cierto? Entonces, hay presentaciones tópicas que son en polvo que nos ayudan a secar. ¿Vale? Cuando tenemos una zona que no está, que es húmeda o es más que todo cerosa, podemos usar una loción o una pasta, ¿sí? Entonces, este cuadro nos ayuda si es una inflamación aguda o es una inflamación crónica y qué podemos hacer. En las inflamaciones agudas, algo fácil, que sea fácil de entrar, limpiar y salir. Si es más crónica, como una piel equidérmica, pues usted coloca una pasta para que no se vaya a quedar y se adhiera mucho más. Después podemos encontrar líquidos, ¿sí? Y soluciones para procesos agudos o emulsificantes con cremas o pomadas o cuando ya tenemos cosas muy crónicas, lo mantenemos con ungüentos. ¿Listo? Entonces, tenemos, tenemos, ya tenemos qué usar. Ahora, el principio activo. Tiene que ser la cantidad, la concentración, que sea fácil de tratar, que tenga una frecuencia dedicada, que sepamos el tiempo de absorción. A mí me llega mucho, no, mucho tiempo, no, doctor, yo le coloqué el champú de clorexidina, ¿sí? Se lo coloqué por 2 minutos, pues no le va a funcionar. Doctor, se lo coloqué por 5 minutos, pero no le hice fricción, no le va a funcionar. Doctor, le coloqué por 15 minutos, como debe ser, pero con agua fría, pues tampoco le va a funcionar. Pero cuando usamos agua fría, el folículo piloso hace constricción y se cierra y no vamos a usar mayor cosa. ¿Vale? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que las membranas son unas capas bilipídicas que tenemos que permitir en el tiempo. Sí, para que pase el proceso, pase el producto activo, pase la hidratación, salga los elementos contaminantes, ¿sí? Y de eso también depende la concentración. Entonces, tenemos un perro, por ejemplo, un Golden Retriever, ¿sí? Que el Golden Retriever lo pesa, ¿qué? 40 kilos. No vamos a pretender que un Golden Retriever vayamos a diluir un champú en agua y quede tan diluido que no vaya a hacer ningún tipo de proceso. Listo, permítame un segundito. Listo. Ahora, tenemos que empezar a tratar las causas primarias. Ya eso ustedes lo saben, que son nutricionales, endoectoparásitos, procesos alérgicos, autoinmunes, vasculares. Nosotros hoy estamos en un país tropical, entonces los hemotropicales cumplen una función muy importante.
en este proceso de disqueratosis. Tenemos que controlar hongos, bacterias, levaduras o procesos mixtos. Para eso vamos a tener eh, clorexidina al 2, al 3, al 4%. Estos champús que vienen al 0,5% son champús de mantenimiento cuando el paciente está normal, cuando tenemos un paciente con dermatitis atópica canina estable lo podemos usar, pero no pretendamos usar una clorexidina al 0,5% para tratar una dermatitis bacteriana o fúngica que no va a funcionar. Listo, hay que reponer los factores nutricionales, las pipetas, los mousse, los sprays que nos van a ayudar a generar una capa protectora en la piel, funcionan muy bien. Listo. A eso también tenemos que adicionarle vitaminas, ¿sí? Ya hay que tener en cuenta que hay muchos desórdenes por procesos nutricionales. Ahora quieren tener la dieta BARF como su bandera y quieren hacer que la dieta BARF nos vaya a solucionar todo. El resultado de eso es que tenemos pacientes que no están bien balanceados y que consumen malos medicamentos, malos concentrados. Y tenemos que darle suplemento. Casi siempre esas son enfermedades que son carenciales. Listo. Los ácidos grasos, siempre. Ya les he dicho en esta clase que las grasas son muy importantes y los ácidos grasos son súper importantes, el zinc y el agua a voluntad. También tenemos que mirar qué tipo de problemas tenemos. Entonces tenemos agentes tópicos que nos van a ayudar a quitar las escamas, que son los queratonlíticos. Tenemos los queratoplásticos, o sea, que son los que nos van a ayudar a regenerar un nuevo recambio epidermal. Tenemos los detergentes detergentes sin ser perdón, los desengrasantes sin ser detergentes, porque los detergentes irritan mucho, ¿sí? Tenemos champús, hidratantes y antimicrobianos. ¿Vale? Aquí están. Y todas esas listas se las voy a entregar en la última charla. También tenemos agentes, aquí quiero aclarar, agentes desengrasantes sin ser detergentes. ¿Sí? Podemos usar hidrólisis de la glándula sebácea. ¿Cómo? Entonces, pero ¿cómo podemos hacer eso? Yo siempre me lavo y les doy el ejemplo de cómo si ustedes se lavan las manos después de que se cambien una llanta o han usado grasa. ¿Sí? Antes cogíamos un detergente y nos lavábamos las manos y nos quedaban las manos resecas. No, ahora no. Ahora uno coloca un poquito de aceite de cocina, puede ser, o una crema de manos y después se lava con un jabón normal. Esa es una manera de hacer una hidrólisis de las grasas pesadas que están ahí. Entonces, no hay que usar detergentes. Este cuento de que para bañar el perro y empezar a hacer el tratamiento, primero le colocamos o jabón FAB, o jabón azul, o jabón coco, jabón de la cocina. No, no, no. Eso lo que estamos haciendo es dañar la piel y disminuir el proceso de regeneración. Desengrasantes, ojo con eso. Listo. Tenemos agentes desengrasantes tópicos. Podemos usar el peróxido de benzoilo, que funciona muy bien y también funciona para procesos de demodes o algún tipo de ácaros. La clorexidina y la clorexidina más miconazol, que es la que a mí más me gusta. Como ya les dije, clorexidina hay del 0,5 hasta el 4, ¿sí? Miconazol hay también del 2 hasta el 4, que puede ser muy irritante y reseca mucho la piel. ¿Vale? Ahora, ¿por qué usar la terapia tópica? ¿Vale? Porque disminuye el tiempo del tratamiento. Los resultados se ven casi que de inmediato. Le va a hacer que el médico veterinario le dé parte de importancia al propietario porque se tiene que apersonar, no solamente de dar medicamentos orales, sino de hacer un trabajo físico, ¿sí? Tiene una muy buena respuesta en reacciones alérgicas, tiene una protección inmediata y se pueden usar altas concentraciones de un medicamento. Ejemplo, estos pacientes con procesos óticos, con bacterias que son multiresistentes cuando hacen un cultivo, podemos usar un poco más de concentraciones del medicamento para poderlas tratar, ¿vale? Entonces, se puede hacer sin tener que pasar por el hígado o el riñón o hacer algún tipo de daño tóxico. Lo malo, que aumenta la labor del propietario, eso es lo que muchas veces no lo hacen y lo mandan a una peluquería. Dos, aumenta el tiempo del baño. No es lo mismo hacer un baño cosmético que un baño
medicado. Lo malo es que en algunos casos produce reacciones. ¿Cuáles reacciones? La ventaja con los perros es que no van a hacer una reacción de muerte como la que tenemos nosotros, un rascutáneo así que nos cierre la vía respiratoria o que se nos caiga la piel, no. Va a producir eritemas en algunos casos y aumenta los costos para el propietario porque tiene que dedicar su tiempo, sus recursos de agua, luz y todo eso para poderlo hacer. Entonces, hay que elegir el tipo de tratamiento dependiendo de la raza. Vuelvo y digo, el ejemplo del Golden Retriever, no le van a poner un Golden Retriever en cremas porque no van a funcionar. Tipo de pelo, largo, corto, sin pelo. Y aquí hay otra cosa que hay que tener claro. Entonces, he visto muchos pacientes que llegan aquí pelados, parece que doctor, es que es para que el champú y el tratamiento funcione más. Tienen parte y no parte en razón. ¿Por qué? Si tenemos, volvemos al caso del tema del Golden Retriever. Si ustedes le pasan la máquina al Golden Retriever y deja un pelo inferior a medio centímetro, está desprotegiendo la piel y la vuelven más irritante y se va a inflamar mucho más. ¿Vale? Entonces lo que puede hacer es que en los lugares donde está húmedo, donde está costroso, donde tiene más problemas, con una tijera va a hacer la quitada del pelo porque ahí es donde vas a concentrar la mayor cantidad de tratamiento. Eso funciona muy bien. ¿Listo? Entonces, tenemos que empezar a jugar con la queratinización y la cornificación. Y la terapia tópica no solamente es un baño, es limpiar también y saber cuánto esperar. Entonces, tenemos un recambio epidermal que ya sabemos, le diagnosticamos de un recambio epidermal con un olor terrible, a podrido, a duritos extraqueso, con una seborrea húmeda terrible. ¿Cada cuánto lo vamos a bañar? Cada 5 días, cada semana. Y si es muy grave, 2 veces a la semana. Listo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos cambie el recambio epidermal? Donde madure un poquito el proceso. Y lo pasamos a un champú o a baños semanales. Listo. Entonces, el área del abdomen, ya les voy a hablar qué hacer con eso. Entonces, se pasa de 4 o 5 días a la semana, dos baños a la semana, a uno cada 8 días, cada 15 días, hasta que ya esté estable. ¿Y quién lo va a decir? Usted, porque usted lo va a estar citando a los 8 días o a los 15 días. Y el propietario dice, no, doctor, mire que ya está lo más de bien, bueno, entonces ya bañelo cada 8 días o cada 15 días. Y cuando esté estable, ¿sí? Ya lo va a poder pasar a los 21 días. Uy, ¿qué pasó acá? A los 21 días. ¿Sí? A los 21 días. Doctor, ¿y cuánto tiempo lo mantengo así? Cuando ya esté estable, cuando ya los otros factores se hayan repuesto, cuando usted ya vea que el pelo esté brillante, no tenga zonas eritematosas, lo pasa a 30 días o a, 20, o a 30 días, a 4 semanas, con un champú de mantenimiento. Ya puedes usar un champú cosmético que ya hay muchos en el mercado y son muy buenos. ¿Eso quién lo dice? Ustedes. Entonces, con respecto a lo que decía, si tiene toda la zona ventral irritada, entonces es una zona de mucha exposición y hay que mantenerla lo más limpia posible. Entonces, para hacer ese tratamiento, yo siempre recomiendo cortar con tijera. Se hace el baño, se hacen las limpiezas, pero no podemos dejar desprotegida esa piel. ¿Por qué? Con las patas, con el pavimento, con el piso se van a empezar a rascar. Y una de las maneras de cómo podemos controlar el prurito es con la ropa, ¿sí? No les estoy diciendo que empiece el tratamiento con la misma ropa y se la quita a los 30 días. No, tiene que ser una ropa limpia, que la cambien todos los días, o si le van a hacer limpieza 2 veces al día, 2 veces al día se cambia. Entonces puede funcionar muy bien. En resumen, los desórdenes de queratoseborreicos pueden ser primarios o secundarios. Primarios son aquellos que son propios de la queratinización, o sea, que genéticamente o nutricionalmente vamos a tener ese tipo de problemas, ¿vale? O, por ejemplo, eh, en pacientes sin pelo, sí, los pelones tienen un recambio epidermal mucho más rápido, por eso son oleosos. Y enfermedades de displasia folicular de origen congénito, ¿vale? Ese tipo de procesos son primarios. Secundarios son aquellos que responden a la nutrición, ectoparásitos, dermatomicosis, dermatitis bacterianas, hipersensibilidades autoinmunes, neoplasias metabólicas y ambientales.
¿Listo? Entonces, si nosotros podemos identificar este tipo de cuadro, ya sabemos qué usar, qué champú usar, cuándo usarlo y qué tenemos que hacer. ¿Vale? Espero que hasta aquí haya quedado claro lo de la terapia tópica en los baños y la disqueratosis para poder seguir en la parte de oídos. ¿Vale? El oído es una involución de la piel, ¿vale? No es que sea un órgano aparte, no es que sea un perro aparte, no es que sea una clínica aparte, ¿vale? Siempre que tengamos problemas de piel, tenemos que ver el oído. Porque el oído, en el oído hay mucha información. A mí me gustaría coger el oído, meter la mano, sacarlo y voltearlo para poder ver todo, pero no puedo. Pero sí puedo hacer una cosa, ver con mi otoscopio, ¿sí? Y colocar un cotonete o un copito, como les expliqué la semana pasada, y tomar una muestra. ¿Vale? Entonces, tenemos que dividir en tres partes nuestro oído. Un oído externo que va desde la punta de la pinea, que es esta parte, hasta la parte exterior de nuestro tímpano. Una parte media, un oído medio, que estamos hablando de la hulla ósea, ¿sí? De la parte interna del tímpano, la hulla ósea, y de la parte interna, que es la cóclea, la parte neurológica. Ojo con eso, tenemos que diferenciarlo muy bien, porque dependiendo de eso depende las manifestaciones. Entonces, no solamente hay que aprender a diferenciar las zonas topográficas, también tenemos que ver que es una estructura totalmente distinta y por eso también lo podemos tratar de manera diferente. El conducto auditivo externo está cubierto por un epitelio simple estratificado con glándulas sebáceas sudoríparas y modificadas. Su epitelio cambia según la queratinización del todo el cuerpo. Por eso les digo, siempre hay que revisar el oído. Si hay un desorden queratino-seborreico en la piel, vamos a tener problemas en el oído. ¿Listo? Y con esa característica, él mismo genera un recambio. Y lo que vemos en la piel como escamas, en el conducto auditivo lo vamos a ver como cerumen. Cerumen seco, cerumen que vuela o cerumen oleoso. Y eso nos va a decir en qué estado está. Para eso poder determinar que cada tanto se deba limpiar o no se deba limpiar. Listo. Vamos a encontrar que el oído medio cambia y ese tejido estratificado pues, se disminuye y ya no tiene glándulas sebáceas, ya es mucho más rígido, está en la parte de adentro, entonces es más cartilaginoso y es donde tenemos el tímpano que va a hacer un proceso de conversión y convierte la energía sonora en un impulso nervioso, ¿sí? Entonces, hasta aquí la oreja tiene la capacidad de identificar hasta dónde, por dónde viene el sonido y cuando está inflamado no lo hace. Esa es de las primeras cosas que pasan. Otra de las cosas antes de empezar a ver es oler. Uno se acerca y huele el oído del perro y si huele a grasas rancias ya vamos a tener mal. Entonces cuando está inflamado, perdemos la función del oído, que es la captación, transmisión, vibración, codificación, transporte, decodificación y la autolimpieza del oído. Todo eso se pierde. Por eso vamos a tener inflamación que se llama otitis. Dependiendo de dónde se encuentre, le vamos a encontrar otitis externa, media o interna. Y eso tiene factores primarios, secundarios y perpetuantes. Entonces, los factores primarios o desencadenantes son alergias, parásitos, disqueratosis, procesos autoinmunes, tumorales o nutricionales. Son aquellos que aparecen, que el perro está bien y empiezan a aparecer después. ¿Vale? Entonces, ya no es tanto el problema de cómo está el oído, que si mucho pelo, que todo eso. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que se inflama. Al inflamarse cambia la temperatura, el pH y la humedad. ¿Y qué vamos a ver? Lo que vive normalmente. Aprovecha el cambio de temperatura y empiezan a multiplicarse. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo más seguro, vamos a encontrar en el 80% malacesias, porque ahí viven. En otros casos más crónicos vamos a encontrar bacterias y vamos a encontrar otro tipo de bacterias que son resistentes en teoría.
Listo. Y como se vuelven crónicos y empiezan ¿cómo es que se llama? Inflamarse de manera mucho más en el tiempo, se vuelven esos conductos hiperplásicos y empiezan a hacer estenosis y empiezan a haber calcificaciones que terminan en cirugías, amputaciones que ya no se deberían hacer. Listo. Y los factores predisponentes. Entonces yo les pongo así estos dos ejemplos. ¿Cuál de los dos perros tendría más otitis? El de orejas paradas, que es el que le puede caer agua desde afuera, o el de las orejas caídas, que va a tener un conducto auditivo más cerrado. Entonces, a ver, aquí quién contesta. Que el cocker tiene más problemas. ¿Quién más? Dice, ¿será que el pastor alemán tiene más problemas porque tiene las orejas paradas o qué? O todos por las orejas caídas, el cocker. Qué bien, gracias por la participación, Mónica. Pero no, resulta que no. El proceso del cocker, sí, uno ve pacientes cocker con más problemas de oídos, pero no tanto porque las orejas estén caídas, ¿sí? Sino porque el cocker o los cocker o los springer también tienen ese mismo problema, tienen un problema metabólico que hace que sus grasas se vuelvan mucho más rancias, ¿sí? Entonces, hay un gen que codifica para eso. Es como si ustedes no les dieran ácidos grasos y como si no tuvieran buena nutrición. Y entonces, acuérdense que un factor de la disqueratosis es la nutrición y eso hace que los cocker vamos a tener más problemas. Listo. Que las orejas largas se dificulta más limpiarlas. Y un problema muy grande, los cocker dorados son de un genio insoportable. Son más difíciles de limpiar. ¿Vale? Entonces vamos a tener ese problema. A diferencia del pastor alemán, que se puede presentar, ¿sí? También, pero como los pastores alemanes tienen también mucha predisposición a problemas de queratinos seborreicos y ellos tienen más problemas de tipo bacteriano, por eso se complican y empezamos a tener esas características, pero ya el tamaño y la posición no, porque si un perro tiene todos está funcionando bien, él simplemente se va a limpiar. Que cómo cambiamos de hiperqueratóxicas. Es un complejo, pero es fácil, no es fácil de hacer, son tratamientos. ¿Cómo lo podemos hacer? Desgraciadamente hay que usar corticoides, ¿vale? Los corticoides no son tan malos como los queremos mostrar, ¿sí? Son buenos, son necesarios, se pueden usar todo en su dosis y todo que se pueda manejar. Ahora también podemos usar terapias de pulsos ahí colocados ¿cómo es que se llama? Con de depósito, podemos usar lavados, podemos usar láser, ¿sí? Entonces hay muchas maneras como se pueden usar para que esas zonas tan grandes, tan inflamadas, se puedan colocar. ¿Listo? Vale, me alegra. Entonces, y en la incorrecta limpieza, la otra pregunta, ¿cada cuánto se tienen que limpiar las orejas de un perro? Entonces, la pregunta es, ¿cada cuánto para qué? Si está en tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento, qué tipo de disqueratosis? ¿Cada cuánto lo va a hacer por el médico? ¿Con qué producto? Pero si las orejas están bien y el paciente está bien, ¿para qué las va a limpiar? Cuando va donde a la peluquería o cuando ustedes lo lavan, lo limpian, le colocan algodones en las orejas, lo limpian y chao. ¿Sí? Por eso es que los perros, cuando tienen una buena salud, no son alérgicos y no tienen problemas de piel, se pueden meter al río y no les pasa nada. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la zona donde está inflamado o donde tenemos la otitis, vamos a tener manifestaciones. Otitis externa, tenemos sacudidas de la cabeza, mucho prurito, alopecia en el pabellón auricular, escoriaciones, presencia de exudado en el canal auditivo, oído maloliente, dolor. Las otitis duelen un montón y muchas veces o la mayoría de las veces se nos olvida. Mandamos limpiezas, mandamos un montón de cosas, pero para el dolor, nada, hay que siempre manejar el dolor del oído. Listo. Otitis media, entonces son más recurrentes, puede producir
parálisis del nervio facial, asimetría facial, esos perros que ya tienen la cara caída, caída del pabellón, cialorrea. Esa cialorrea se puede dar por dos razones, por dolor o por disminución de la acción del nervio facial, arreflexia palpebral, o sea, no generan el reflejo, queratoconjuntivitis zika, porque al molestarse o al dañarse el nervio facial, daña también la glándula lagrimal y seca el ojo. Protrucción del tercer párpado, enoftalmos, miosis y tosis palpebral. Y la otitis interna vamos a encontrar más manifestaciones neurológicas, inclinación de la cabeza, nistagmo, inestabilidad corporal del lado afectado, camina en círculos y en algunos casos ataxia. Ustedes, todos los tres los veo en unos pacientes que son muy normales, que yo creo que todos ustedes han tenido uno. Ustedes no han visto los bulldog francés o los bulldog que vienen con todos esos tipos de problemas y terminan con un genio terrible. Es porque nosotros solamente tratamos la otitis externa, pero ellos pasan de otitis externa a otitis interna de una manera muy rápida y nos da miedo mandar a hacer una resonancia magnética a ver cómo está esa bulla ósea, si hay comunicación, si hay algún tipo de tumor. Podemos entrar, podemos dormir, podemos hacerles una miringotomía para poderlo romper, ¿sí? Darle mejor calidad de vida. Cuando hablo de romper el tímpano se llama meringotomía, y funciona. Si lo hacemos bien, el tímpano se reconstruye entre 25 y 30 días y no hay ningún problema, ¿vale? Otra cosa con la que tenemos que tratar es el biofilm. El biofilm es aquella capa de proteína que generan algunas bacterias que se unen para ellas protegerse. Entonces son estos pacientes que tenemos estos exudados lechosos, oscuros, de color café, olorosísimos, y es un producto que produce las mismas bacterias para protegerse. Entonces, si nosotros nos retiramos de manera mecánica este, este biofil, usted le puede colocar una bomba nuclear ahí que no va a funcionar. ¿Listo? Cuando hablamos de materia mecánica, es que tenemos que entrar y hacer lavado. ¿Sí? Lavar y retirar, lavar y retirar, lavar y retirar, hasta que el agua o el líquido o el cotonete o el algodón quede limpio y podamos ver con el otoscopio que todas las paredes estén limpias. Claro, la vamos a ver inflamada, pero limpias. Listo. Si no, no vamos a hacer nada y va a terminar en una estenosis, en una biofil denso, adherido y en una cerrada del conducto auditivo que vamos a terminar haciendo cirugías que no son, que son innecesarias. Ahora, siempre tenemos que diagnosticar y tratar la causa primaria de la otitis. Casi siempre los procesos óticos son secundarios o procesos nutricionales o procesos alérgicos, ¿sí? No hay que estarnos llenando de productos, mándele estas goticas, límpielo cada 24 horas, no, pues averigüe qué es lo que está pasando. Si usted no controla la alergia, usted le puede colocar una bomba atómica. Si usted no controla el proceso nutricional, no va a hacer absolutamente nada. Quiero que quede muy claro eso. Y el paciente es un sistema completo, ¿sí? Entonces, si hay una otitis, ¿será que es posible o necesario hacer un cuadro hemático, un perfil bioquímico, un perfil hormonal? Lo necesitamos. ¿Listo? Y usar las herramientas diagnósticas. Entonces, estamos en el consultorio con un órgano de los sentidos, con una copa chiquita, pequeña, como para gatos, ay, tan lindo, pero para un perro golden no va a servir. ¿Listo? Entonces hay que buscar herramientas necesarias. Ya en el mercado encontramos muy buenas, económicas, sin tanto problemas. En el taller les voy a mostrar el que yo tengo. Y controlar siempre, siempre el dolor. Es un dolor muy terrible. Para el biofil, lo mejor es el agua, ¿sí? El agua y la clorexidina. Usar soluciones jabonosas. En el mercado hay soluciones para limpiar, que limpian muy bien. Esas soluciones de limpieza que venden en el mercado son muy buenas, pero hay que saberlas usar. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo duermo el paciente, ¿sí? Yo duermo el paciente completo y empiezo a colocar el producto del fluimucil. Funciona, pero ¿cómo funciona?
Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con un biofilm denso, duro, grasoso, no tan líquido, entonces lo que hago es tratar de diluirlo en una solución salina y lo coloco o en polvo directamente 15 minutos antes del lavado. Entonces duermo al paciente y ya tengo un producto antes de, ¿sí? O un producto TRIPS, que es triple, que tiene un antibiótico, un antifúngico y un corticoide. Entonces lo coloco ahí, ¿para qué? Para que nos pueda ayudar a ablandar ese proceso. ¿Y cómo lo hago? Cojo con jeringa a presión y empiezo a presión, a presión, a presión. Consigo una jeringa de 20 centímetros a presión, a presión, a presión, limpio hasta que no salga limpio. Cuando esté limpio, coloco el otoscopio, reviso si hay presión en el tímpano, si hay necesidad de hacer, la meningotomía, se hace, pero hay que usar las herramientas, listo. No podemos darle ese trabajo al propietario porque lo va a hacer mal y por eso tenemos muchos problemas. Listo. Controlar el dolor, prevenir siempre que hay que ver siempre los oídos, que se vayan para una vacuna, hay que estar. Promover la limpieza de los oídos externamente, no internamente. Entonces, no, doctor, yo le coloco un copito y hasta allá no. ¿Cómo tienen que hacerlo? Limpiar el pabellón, no más. Y examinar siempre en paciente sano el oído, que nos va a ayudar a tener más herramientas. ¿Listo? Fototerapia es otra terapia que podemos usar. En el mercado ya está volviendo muy, muy famosa, que la podemos usar en desórdenes de queratinización, en desórdenes alérgicos, en procesos óticos, en otohematoma. ¿Sí? Nosotros somos felices haciendo cirugía de otohematoma, pero la pregunta es, ¿será necesario hacerle cirugía a un otohematoma? Yo lo dudo todavía. Sí, yo ya llevo más de 7 años sin hacer una sola cirugía de otomatoma y me llegan hartos, bastante. La dilución del fluimucil, jeringa de 20 y una de 5 de fluimucil, o sea, 15 de solución salina y fluimucil, lo puedo hacer, se coloca totalmente adentro, ¿vale? Y nos funciona muy bien. Entonces utilizamos luz ultravioleta. La fototerapia es la utilización de la luz invisible o ultravioleta que nos va a funcionar muy bien, ¿vale? Produce efectos fototérmicos de biomodulación, psicogénicos, antiinflamatorios. Funcionan muy bien. ¿Y cómo funcionan y cómo se preparan? No todos los que dicen en el mercado es un láser. Ojo con eso. Hay la fotobiomodulación por medio del LED, que son las que vemos en el mercado, que son equipos de menos de 7 millones de pesos, que son terapias LED, que ya les voy a mostrar la diferencia de una terapia LED y una terapia láser, ¿sí? Que entonces lo que hace es concentrar y simular unos fotones para que salgan congruentemente a un solo lado. Listo. Cuando hablamos de congruente, sabemos cuánta luz, cuánta potencia, cuál es la, los hertz que vamos a colocar, cuáles son los julios que vamos a entregar y qué es la estimulación que vamos a hacer, ¿sí? Y cuando ustedes empiezan a escuchar julius, hertz, la gente dirá, no, pero yo soy de medicina veterinaria para otra cosa. No, para eso también se utiliza las matemáticas y la física, porque si no vamos a estar repitiendo como loros y las cosas no nos van a funcionar. La terapia láser la pueden encontrar en el mercado como fotobioestimulación y hay muchas maneras de hacerlo. ¿Listo? Cuando hablamos de la fotobioestimulación, vamos a pretender, dependiendo el tipo de rango de luz que vamos a usar, ¿sí? Vamos a penetrar la piel. Entonces, lo que tenemos aquí arriba son los nanómetros de la piel de la luz, y entonces dependiendo a mayor nanómetros, pues mayor potencia y mayor profundidad, ¿vale? Yo tengo un láser tipo 4, ¿sí? De 20 watts que nos sirve para todo eso, para tejido subcutáneo, hueso, tejido músculo y también nos sirve para la epidermis. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estimular una gran amiga, ¿sí? Una organela que está en la célula de la membrana basal y del queratinocito, que es muy, muy, muy importante, que es la que nos da energía. Sí, la mitocondria.
Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, nutricional, alérgico u hormonal, la que más sufre es la mitocondria. ¿Por qué? El proceso oxidativo y el proceso de la generación de energía se detiene, se pierde, no hay más, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inyectar la energía, ¿sí? En forma de fotones a esa mitocondria para que genere ATP, para que remueva líquidos pesados, para que genere una cicatrización y una estabilidad de nuestro paciente enfermo. Ya en el Congreso del año pasado se presentaron muy buenos casos utilizando la terapia fotolumínica para tratamiento de dermatitis de origen bacteriano. ¿Vale? Ya tenemos otra herramienta, podemos tratar hongos, bacterias y procesos inflamatorios como otitis, autohematomas con luz, con láser. Y a medida que vayamos conociendo más el láser, vamos a tener mayor su utilidad. ¿Y cómo funciona? Entonces, si tenemos un láser que nos va a penetrar dependiendo de la potencia, la frecuencia y los joules que vamos a colocar, va a generar un aumento en el colágeno, va a un aumento en la fibroli, vamos a aumentar la cantidad de fibroblastos, vamos a aumentar eh, la sangre de los capilares, vamos a estimular la salida de pelo y la coacción de todas estas células que se estaban despegando por la inflamación. Listo. Y ustedes no dicen, oiga, pero eso también lo hace un medicamento, el corticoide. Entonces lo que yo hablo es que la láser nos puede reemplazar hasta en un 90% o 100% un corticoide. Listo. Entonces ya no necesitamos estar pues a la mano y pegado del corticoide. Tenemos otras herramientas como la fotobioluminiscencia. Entonces, la luz modulada o infrarroja cercana, que es la que nosotros no podemos ver, aquí lo podemos observar, dependiendo de los nanómetros, puede tener a hueso, músculo, tejido sanguíneo, epitelios, procesos neurológicos. Entonces, mejora la producción del cartílago, mejora la regeneración nerviosa, aumenta la producción de colágeno, disminuye la inflamación, mejora la angiogénesis, acelera la reparación tanto del músculo como de la piel y mejora el tejido óseo. Entonces, un láser súper bueno, pero tiene que ser un buen láser, ¿no? Y aquí, ¿cómo funciona? Entonces, una cosa es tener una luz coherente, o sea, con una sola, perdón, con una sola, donde está aquí arriba, con una sola eh, fuerza de onda, o sea, todas organizaditas, uno tras de otro, y otra desorganizada. El mayor ejemplo, revisen la luz que tienen ustedes. Casi siempre tenemos ya la luz en la casa, una luz LED, ¿vale? Tenemos una luz que se esparce hacia los lados. Eso es una luz incoherente. Claro, da fotones, sí, pero no los concentra, no los organiza y no tiene potencia. Vale, ahora les invito que si ustedes han jugado con un láser de esos para gatos, entonces van a ver una luz que es un rayo, ¿sí? Mucho más concentrado, mucho más limpio y es potente. Esa es la diferencia entre una luz LED, una biofotoluminiscencia por luz LED que con láser. ¿Listo? Entonces es mucho más potente. ¿Y para qué lo utilizamos? Entonces, acelera la producción del colágeno, menos la probabilidad de mala cicatrización. Yo lo uso en prequirúrgicos o en postquirúrgicos de tejidos de piel. Funciona muy bien, ayuda a bloquear el dolor, aumenta la eficiencia de la bomba sodio y potasio, conduce iones de calcio, aumenta la liberación y la cantidad de endorfinas en procesos de dolor. Entonces, un paciente que tiene dolor, la piel que duele tanto, el oído que duele tanto, no hay necesidad de llenarlo tanto de analgésico o de corticoides y le podemos colocar luz. Funciona muy bien. ¿Dónde se puede usar? En dolores musculoesqueléticos, ¿sí? Ventajas. Es rápido, alivia el dolor, el uso se puede hacer por largo plazo en pacientes añosos y vamos a ver felicidad en los pacientes. También el láser lo podemos usar en cirugía, que esa es una gran ventaja de tener equipos de buena calidad que cambia uno la punta en todas las especies.
Sí, en todas. Entonces aquí ven ustedes un caballito de madera. Resulta que un pacientico de los que vino, trajo a la niña y la niña tenía un caballito de madera y se le colocó en silvestres, lo he usado en equinos, ¿sí? Funciona muy bien para el dolor articular, para la dermatitis atópica. ¿Sí? Esta paciente tenía una pododermatitis supremamente grave que ya se había chupado todos los corticoides, que se le estaba cayendo el pelo y estábamos en proceso de retirar los corticoides y entonces tenemos que desinflamar. ¿Cómo? Utilizamos láser. Aquí hay una clave. ¿Sí? ¿Cuántos Julius totales o Julius totales se coloca? Y esto nos lo da un buen equipo. Entonces, ese tipo de procesos funcionan muy bien. Sí, bueno, lo que pasa es que la luz infrarroja, el láser también utiliza luz infrarroja, ¿vale? Una cosa es una luz infrarroja eh, de una lámpara, como las que hay en el mercado, y otra luz infrarroja tipo láser. El láser es que sale esa luz infrarroja directamente. Mi láser tiene también una porción de luz infrarroja invisible, ¿vale? ¿Cada cuánto se recomienda hacer el láser? Muy buena pregunta. Entonces, aquí tenemos que esto es un tratamiento para una sesión y ya hay protocolos muy establecidos. Cada cuánto se debe colocar, el tiempo de, de colocación. Entonces, si quieren, me escriben, por favor, ahí está mi correo y mi WhatsApp. Me escriben, oiga, usted habló de la terapia láser, mándeme los protocolos y hay buenos libros, hay muy buenos libros que hablan cada cuánto, qué tipo de equipos y funcionan muy bien. El problema es que si queremos tener buenos equipos, son costosos. También los utilizo yo en alopecia X, en este tipo de pacientes que son alopecia X, que responden a la castración, son pseudo cuchinescos, que tienen problemas nutricionales, y yo los ayudo a generar con energía que genere pelo. ¿Listo? Y entonces eso me ayudó a disminuir la cantidad de trilostanos, sobre todo, que es lo que nos preocupa en esos pacientes tan chiquitos. Se coloca en enfermedades autoinmunes, ¿vale? Funciona súper bien. Entonces tenemos un paciente con una enfermedad, un lupus eritematoso. Hasta ahorita lo que podemos hacer es llenarlo de corticoides. En algunos casos funciona y funciona muy bien el Apoquel y se puede colocar. Pero yo logro disminuir un 90% el uso del corticoide usando láser. Mire los julios totales que se colocan, 1200 julios. Cuando hablamos de julios totales es por la cantidad, el área que se coloca, una potencia, una duración de las fases y cuántas fases. Mira un ejemplo. Este paciente llegó y era tratado es que porque lo había rasguñado un gato, ¿vale? Y nada, el de este paciente muy bravo, no se dejaba ni tocar, pues imagínense el dolor tan tenaz. Pues nos tocó empezar a darle corticoide. ¿Cuál es la dosis del corticoide para un perro de estos? Este perro pesa 45 kilos. La dosis es 4 miligramos por kilogramos, 4 por 4, 16. Un gramo de corticoide, imagínense esa locura. Mínimo, para el lupus también funciona. Mínimo, o sea, le vamos a dañar el riñón en una semana. Entonces, bajamos de 4 a 2 miligramos. ¿Por cuántos días? Por 5 días. Y después lo bajamos a 0,5. Utilizamos una terapia multifocal. Usamos Apoquel, usamos corticoide, usamos curcumina, usamos tacrolimus, y esta es la imagen que se encuentra a los 15 días. Mire cómo recambia el tejido, y esta es una semana, es un mes de tratamiento. Ya está, este paciente lleva 2 años y estuvo el fin de semana y está estable. O sea, sigue con un Apoquel cada 48 horas en la noche, sigue con la curcumina y sigue con la crema de tacrolimus tópica, no más. En pododermatitis. Entonces, esta paciente llegó con una pododermatitis, se llama vainilla, y entonces siempre es que no, que el hongo, que la bacteria, que empezamos a tener un montón de problemas. Entonces ahí está la doctora Samara, que es la encargada de rehabilitación y la que es durísima en láser, que me ha enseñado todo lo de láser, y se aplica en las 4 patas. Y esta reacción nos ayudó a ahorrar en corticoides.
¿vale? El láser también se utiliza para recuperación de tejidos en heridas de segunda intención. Entonces me llega este paciente con una cirugía de piel de más o menos 4 centímetros y empezamos el tratamiento. Uno diría, pues este proceso es como de cuántos días, de 2 meses, ¿no? Y no, ese tratamiento son de 3 semanas. Funciona súper bien. La curcumina o la curcumina se encuentra en algunos medicamentos, es bastante costosa, o puedes usar la cúrcuma. Yo lo utilizo una cucharadita dulcera pequeña cada 12 horas por cada 10 kilos, ¿sí? Y me funciona muy bien. ¿Listo? También en otitis de origen alérgico, esas otitis que ya están resueltas, están limpias, pero empieza a molestar. Son esos pacientes que se sacuden y que empiezan a tener algún tipo de inflamación. Se puede colocar sin ningún problema. Tacrolimus. Es una crema que se llama Tacrolimus. Está al cero, se consigue al 0,01% o al 1% de uso humano. ¿Listo? Funciona muy bien. Y en pacientes con dermatitis atópica, cuando ya le hemos hecho la inmunoterapia y que tienen de recidivas de vez en cuando una otitis crónica. Entonces vienen de vez en cuando a hacerse sus procesos de láser para evitar dar medicación o evitar que se contaminen mucho más. Y no usamos ningún otro tipo de medicamentos. En alopecia traumática, sabemos muy bien que después de los traumas o las alopecias después de una inyección, que es donde se inflama el folículo, ¿sí? Y el folículo queda en un estado de telogen y no vuelve a salir, lo que estamos colocando es energía para que salga el pelo, entonces funciona muy bien. Ven que es un proceso indoloro, fácil de hacer, ese se demora 3,20 minutos y entonces empieza a salir el pelo sin ningún tipo de problema. Listo. Entonces, espero no haberme demorado mucho. Hoy me propuse que no se fueran a las 2 horas porque tenemos que hablar de los casos y si tienen alguna pregunta antes del taller de la otra semana. La curcumina se puede usar, o sea, si usted la quiere usar por un mes seguido, sin ningún problema. Si no tiene enfermedad renal aguda o crónica, la puede usar. Funciona muy bien como estimulante del sistema inmune, funciona muy bien como coayudante para disminuir la utilización de antiinflamatorios y corticoides. Sirve para detoxificar, es muy bueno. Entonces, la curcumina funciona muy bien. Vale, entonces ya tienen muchas, muchas herramientas y esas son las caras que yo quiero ver. Yo quiero ver caras felices, caras que no se preocupen, que sean exitosos en lo que están haciendo y que hagan un equipo excelente en sus clínicas veterinarias. Yo sé que lo que les quise ayudar a entender, no van a tener la respuesta a todo, pero por lo menos que se llenen de muchas y muchas preguntas. La dermatología es muy grande. Por eso es que dicen que es una ciencia oculta, pero no, no es una ciencia oculta, es algo muy, muy organizado y muy fácil de ver. Listo. Entonces, nada, la idea es que los quiero ver felices, contentos, nos falta un encuentro y nos vemos la otra semana, los que estemos aquí en Bogotá y si no nos vemos en diferido la otra semana también. Vale. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, aclaraciones? Aquí está el código QR para la asistencia y también los quiero invitar a este año, a final de año, con la colaboración y con el auspicio de Proconvet, vamos a hacer nuestro segundo dermatología para Dummies, también en octubre 2, 3 y 4. Los espero aquí en Bogotá, van a llegar invitaciones, descuentos y los espero ver aquí para los que quieran seguir aprendiendo de esta especialidad tan hermosa. ¿Preguntas, dudas? Doctor Jorge, muchísimas gracias. Pues una charla muy, muy, muy interesante. Por acá hay algunas preguntas. ¿Cada cuánto recomiendas la terapia láser? Bueno, son protocolos, son primero que todo, y yo creo que ustedes tienen claro que lo primero es el diagnóstico. Primero hay que diagnosticar, ¿sí? Y saber específicamente qué se necesita.
Entonces, por ejemplo, en pacientes con una pododermatitis de origen alérgico contaminada, que son estas que tienen procesos fistulantes, se pueden utilizar de 4 a 8 julios por centímetro cuadrado, ¿sí? En terapias de casi siempre el protocolo se resume y es muy claro. Son 3 sesiones la primera semana, 2 sesiones la segunda y una sesión la tercera semana. Funciona muy bien y podemos ahorrar una gran cantidad de corticoides. Pero Excelente. básicamente es eso. Doc, una pregunta acá del doctor Jorge. ¿Qué tratamiento usas para el autohematoma para evitar la cirugía? Ok, entonces vuelve y juega. Primero diagnosticar por qué tiene el otomatoma. El otomatoma es una enfermedad traumática del pabellón auricular, de la parte externa. Entonces lo que hace es el paciente tratando de subsanar o de mejorar una sensación de prurito que tiene el oído se sacude. Entonces, el pabellón auricular lo que hace es esto, ¿sí? Y al hacer eso, hace una inflamación crónica y empieza a acumular sangre, líquidos inflamatorios al lado y lado del cartílago auricular. Entonces, eso nos va a generar una cápsula. Esa cápsula está irrigada y entonces va a llegar cada vez más sangre. Por eso nosotros cogemos, la drenamos y si no hacemos más nada, en la tarde o al otro día está igual. ¿Vale? Porque el perro se va a seguir sacudiendo y nosotros no tenemos ningún tipo de proceso antiinflamatorio. Entonces, ¿yo qué es lo que propongo? Siempre, ¿sí? Antes de empezar en cirugía y antes de pensar en cualquier cosa. Lo que hago es drenar muy bien el cartílago, coloco procoagulantes, ¿sí? Uso Artri, ¿sí? Coloco corticoides top de depósito, ¿sí? Y doy Cressetol en la dosis que es, y empezamos a tratar el origen para que no se sacuda. Entonces, tratamos la otitis, colocamos medicamentos, lavamos y sobre todo sujetamos el oído, porque si el pabellón auricular no se sujeta, va a empezar a hacer lo mismo. Y si tenemos el pabellón auricular hacia abajo, los líquidos simplemente van a caer y se van a volver a llenar. Entonces, se drena, se coloca el medicamento y se coloca por encima. Los que tienen láser, coloquen láser. Sí, me parece funcional y ayuda a cicatrizar un montón. ¿Cicatrizar qué? La bolsa del otohematoma, donde se recolectó la sangre y los líquidos, hay que recogerla. Entonces ella se va a ir recogiendo. El láser para eso nos va a ayudar mucho. ¿Que se vuelve a llenar? Sí, Lucita a las 72 horas para volver a llenar y usted siempre hace a drenar, siempre hace la cuenta. El primer día saca 12, 15 centímetros o 20 centímetros, dependiendo del tamaño. En la segunda arenada salen 7 y en la tercera arenada salen 2. Sí, hasta que ya salga 1 centímetro lo dejas quieto. Pero es un tratamiento. ¿Por qué me gusta más así? Claro, la cirugía da más rentabilidad, pero el problema de la cirugía es que va a ser una cicatriz que se vuelve susceptible y cada vez que va a volver a tener un proceso inflamatorio, va a volver a dañarse ese espacio y va a volver a generar un otomatoma. Entonces es mejor tratarlo de una manera innovadora, mucho más fácil. Perfecto, doctor. Acá la El doctora, Kenacor es un buen, perdón, el Kenacor es un buen corticoide que funciona muy bien y se puede usar, siempre y cuando tienen que tener todas las características que les dije en la charla de farmacología, qué pasa con los corticoides, efectos secundarios y qué es lo que hay que vigilar, pero se puede usar muy bien. perfecto, esa era una de las preguntas. Acá hay otra, ¿qué utilizas para el biofilm? El biofilm lavado, mucho lavado, ¿sí? Perfecto. De pronto, acá leyendo, interpretando una que dicen, me imagino que habla sobre esta hiperkeratosis del pabellón auricular, donde ya está cerrado, que tú decías que en algunas ocasiones Una estenosis, una cuando ya hay estenosis. una estenosis del conducto auditivo externo, ¿sí? Que si todavía tenemos algo que hacer, o sea, si hay un poquito de luz,
Si antes de empezar a hacer una cirugía o una cirugía de ablación del conducto, de la parte de la porción vertical del conducto auditivo, antes de eso, corticoides, se pueden colocar corticoides, se puede colocar láser, se puede hacer cirugía del conducto, ¿sí? Tratar de conservar el conducto. ¿Por qué? Porque eso simplemente es una manifestación. El conducto se volvió así por una hiperkeratosis crónica, por una otitis crónica, ¿sí? Entonces, no hacemos nada haciendo la operación, haciendo el tratamiento del conducto, pero siguen los procesos primarios. Entonces, la porción horizontal va a seguir teniendo el mismo problema y termina cerrando el oído y esa infección entrando al oído interno y al oído medio con sus consecuencias. Perfecto. ¿Qué terapia analgésica utilizas para la otitis? Bueno, el diagnóstico de la otitis, cómo se trata y todo eso. Pero, por ejemplo, que es una otitis de malacesia, que tiene muchas malacesias, entonces vamos a poder usar medicamentos de depósito. Podemos usar en el mercado, ya hay dos tipos, uno que dura 15 días y otro que dura un mes. Se pueden colocar previa limpieza y previo lavado. ¿Listo? Entonces se puede colocar el medicamento, pero eso no nos va a quitar el dolor. Entonces en el mercado tenemos muchos medicamentos para el dolor, tenemos AINES, tenemos corticoides. El corticoide no genera tanto analgesia, genera muchos procesos antiinflamatorios. Entonces tenemos el ketoprofeno, el meloxicam, funciona muy bien el Losicam. Y ahorita hay estudios mucho más claros que la utilización del apoquel como es inhibidor de la Janus quinasa también hace algo de analgesia. Entonces, si podemos manejar la analgesia con un meloxicam o con un ketoprofeno, va a funcionar muy bien. ¿Listo? Excelente, doc. Por acá el doctor Garay indica que la ciclosporina funciona muy bien en la estenosis del conducto auditivo. No sé, Súper, claro. Ujú. súper muy bien, pero hay que tener en cuenta que la ciclosporina, ¿qué es? Es un inhibidor de calcineurina y entonces lo que nos va a hacer es a controlar, ¿sí? Los efectos primarios, o sea, la alergia, pero no nos desinflama. Como antiinflamatorio es muy pobre, pero entonces uno cuando controla los procesos primarios, esta empieza a ajustarse y funciona muy bien. Pero entonces hay que hacer un diagnóstico completo, pero la ciclosporina también funciona. Perfecto, doctor Roge. Doc, pues en el chat yo no encuentro ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, hacer alguna consulta. Tienen Eh, una estadística, la de los que me van a presentar el caso la otra semana. Yo les puse una estadística la semana pasada, Así es. No sé ¿sí? si esas tres personas puedan comentar sobre los exámenes que se tomaron Que de se los les pacientes. solicitaron. Ujú. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Doc. Doc, yo tenía como tal un caso clínico de tambor. Sí, Un perrito criollo que básicamente en los raspados de piel siempre nos indicaba frente a un proceso por hipotiroidismo. sí, Resulta que esta semana le tomamos el examen y sí, nos salió con hipotiroidismo secundario, para lo sí, cual pues ya pues empezamos con la medicación. Y sí, adicionalmente tú también me hiciste la recomendación del cambio de la dieta por el tema de la dieta BART. Y pues sí. ahorita pues vamos a empezar a manejar quizá una comida con proteína hidrolizada o si no se puede, de pronto la test de white es como una de las comidas que estamos evaluando con la propietaria por temas económicos. Todo súper bien. Me parece muy chévere que haya salido hipotiroidismo y hay que evaluar muy bien si es secundario a su proceso alérgico o es primario. Entonces, ese paciente lo espero en el taller para poder hacer las pruebas de alergia. ¿Listo? Es un paciente que ya está Sí, estable para la otra semana y entonces a ese paciente le vamos a hacer pruebas de alergia de prick test. ¿Listo? Y entonces con eso vamos a saber a qué es alérgico. Y se van a dar cuenta que es una herramienta fácil, útil, que nos da muchísima información y sobre todo nos va a dar muchas herramientas para el futuro. ¿Vale? Yo los espero. listo, ¿Quién más muchísimas gracias. tenía tarea de los exámenes? ¿Nadie más? Bueno, yo los tengo apuntados ahí y después los persigo. Y si no, la doctora Sandra los persigue. Total. Aquí me están Entonces, por aquí yo creo preguntando. que está la última pregunta.
¿sí? Limpiador yo creo que de estas otitis o del canal auditivo, si prefieres más Epiotic, Serum o qué otro utilizas. Bueno, lo que pasa es que, bueno, la idea no es dar marcas comerciales, pero lo que ustedes tienen que mirar a ver es qué tipo de cerumen tiene. Si tiene un cerumen seco, húmedo o muy denso. El Epiotic tiene unas esférulas muy buenas que ayudan a romper, ¿sí? Y entonces lo que yo hago es a presión coloco el Epiotic, listo, con el paciente dormido. Porque es que una cosa es uno saber que me van a hacer un lavado de oído, ¿sí? Y otra cosa es que el perro le está doliendo, alguien se le acerca y empieza a moverle el oído, o sea, nada, es mejor tranquilizarlo y lavarlo. Entonces, yo utilizo en un lavado de oído, puedo usar 1 o 2 frascos completos de Biotic y me gusta muchísimo. Perfecto, muchas gracias. Pues en el chat no tengo más preguntas. Recordar a la doctora que hablaba sobre el hipotiroidismo, que en la empresa tenemos un medicamento que es T4 Tritón, por si necesita alguna consulta, nos dices en dónde estás y te podemos dar un asesoramiento con el doctor Jorge, precisamente en Pereira, en el Congreso Veterinario de Colombia, se dará una charla. Si estás ahí, te invitamos a participar y en el canal de YouTube también hay una charla con un endocrino de Chile hablando sobre hipotiroidismo. Entonces, por ahí Sí, puedes pasar y aprender más hay cositas. otras presentaciones y sobre todo que son más fáciles, un poco más económicas y son de muy buena calidad. No, muchísimas gracias por ese comentario. Bueno, pues a todo el equipo, muchísimas gracias. Recordarles que hasta hoy vamos a tener esta sesión virtual. Ya la otra semana nos vemos en el coworking de Silveragro, pues ya por el chat de WhatsApp que tenemos con el equipo, vamos a compartir las direcciones, el horario y demás. Entonces, no olviden llevar a estos pacientes para el taller práctico. No sé si tienes alguna otra recomendación para la otra semana, Doc. Sí, la otra semana vamos a entregar muchas memorias. Son no solamente las memorias de las charlas, sino los artículos que hemos usado, que son artículos de 2019 para acá. Eh, También voy a meter ahí 2 libros de terapia láser que me parece que si están interesados, nada, y hay que darle duro y estudiar mucho porque esto es un mundo que se abre. La única manera que tenemos de ser exitosos, de comprarnos el carro que queremos, es estudiar, ¿sí? Entonces, nada, vamos todo muy bien y van a estudiar mucho. Doc, muchas gracias. Bueno, que estén muy Y bien. recordarle Esas, perdón, a los esas doctores, directrices perdón, Jenner, del 7 de mayo yo las resumí la semana pasada. Entonces, eso también se las vamos a entregar. ¿Se acuerdan cuáles son las directrices que les dije de tratamiento de enfermedades bacterianas? Entonces, ahí las van a encontrar y las van a encontrar muy bien. En español, las tengo en español. Buenísimo. Doctora Sandra, ¿qué nos comentabas? que por favor no olviden llenar la asistencia porque eso es indispensable para la certificación. Por Para los que supuesto, por ahí. faltan, por favor, La ahí está doctora, el Al- QR, la doctora Alzate nos compartió el link y el código el QR link. ustedes Ujú. pueden Ahí eh, está. también tenerlo ahí para esto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, que tengan una feliz noche, Doc. Hasta luego, que descansen. Hasta luego, que estén bien. Doctor Jorgito, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Doctora Sandra, Mauricio, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.